Primavera de 1979, Maine, Estados Unidos. Carrita White, adolescente marginada que vive con su madre, una fanática religiosa, es objeto de las burlas constantes de sus compañeros de instituto, y cuando, en las duchas del gimnasio, la chica sufre un ataque de histeria al tener su primera menstruación, recibe violentas mofas e insultos por parte de sus compañeras, lo que deriva en sanciones académicas para las victimarias. Como represalia, a una de ellas se le ocurre gastarle una broma a Carrie durante la fiesta de graduación. Lo que todos ignoran es que Carrie posee poderes telequinésicos. Carrie es la primera novela publicada por Stephen King, uno de los autores más prolíficos y representativos de la narrativa estadounidense en la segunda mitad del siglo XX. La novela es un retrato sobre la opresión y el abuso constante que se puede ejercer sobre los más débiles y sobre las consecuencias que puede generar la falta de empatía, la soledad y la incomprensión. Carrie va más allá del refrán "el valiente vive hasta que el cobarde quiere", porque en la venganza que plantea el autor no existe la redención, pagan justos por pecadores. La novela se divide en 3 partes, está escrita en tercera persona y el autor juega con diversos tipos de narradores. Dominan en líneas generales el narrador omnisciente, el cual conoce todos los acontecimientos de la historia y lee los pensamientos de los protagonistas. Destaca por su asertividad y realismo en cuanto al traslado de los diálogos. Asimismo, se presentan narradores en primera persona, como lo son el testigo presencial e informante, que hacen acto de presencia en forma de citas epistolares o documentos bibliográficos, lo que otorga un estilo periodístico y académico al relato, amén que coadyuva a la inmersión y verosimilitud de la historia. El entramado es críptico, la trama es intercalada entre los documentos y las epístolas en primera persona y la narración en tercera persona. El tiempo dramático es ambiguo, pero se puede limitar a unos 25 años si se piensa en orden cronológico la trama. Uno de los tópicos de King es el abuso psicológico y el maltrato escolar, algo que ha explotado en otras obras, mejor logradas, como Rabia. Cabe recordar que la Unión Americana es una de las naciones que más padece abuso y segregación escolar. Muestra de ello son las múltiples balaceras que se registran al interior de las universidades y preparatorias, destacando, por supuesto, la masacre de Columbine en 1999. En cuanto a los personajes, destaca la protagonista, Carrie White, quien se caracteriza por su timidez y miedo al cambio. Es un carácter dubitativo que expresa en sus acciones y diálogos la torpeza del rechazo que ha sufrido durante su vida. El personaje funciona a pesar de su evidente falta de profundidad. Es fácil empatizar con el personaje y entender sus motivaciones. Sin embargo, el peso emotivo que intenta imprimir el autor en la parte final no causa el efecto deseado por la falta de matices. Se echa en falta más desarrollo psicológico. En este caso es un problema de diseño. Carrie es un personaje plano y requería ser complejo. Margaret White, la madre de Carrie, es una mujer ortodoxa y fanática religiosa. Es un personaje inquietante, sin duda el más interesante de todos, pese a lo inverosímil que puede llegar a ser por momentos debido a sus actitudes excéntricas, que arroja una incómoda pregunta que rompe con la suspensión de la incredulidad. ¿Cómo puede trabajar en una lavandería si considera inmoral y pecaminoso absolutamente todo? En una lavandería es más que probable que haya tenido que lidiar con fluidos corporales. ¿Y cómo puede tener un trabajo en primer lugar? Es un personaje que no se sostiene debidamente y pese a los intentos de King por darle un trasfondo, este resulta ser poco eficaz. Sue Snell, compañera de instituto de Carrie, es el mejor personaje de la novela en cuanto a desarrollo. Resalta porque tiene profundidad, es un personaje atormentado por la culpa que busca redimirse de sus acciones pasadas, y en esa redención termina provocando una masacre. He allí la tragedia del personaje y de la historia en general. Sue Snell vehicula el tema, no hay posibilidad para cambiar lo inevitable, se está condenado a pagar el precio por los errores cometidos de forma perpetua, sin redención ni perdón alguno. Chris Hargensen es una villana que cumple la función de ser despreciable de forma competente. No destaca por sus motivaciones, su odio es irracional,
deviene de la estructura de clases sociales y de la estúpida jerarquización que suele haber en los círculos sociales y académicos, donde los más frágiles y pobres terminan siendo los más castigados por los más pudientes y cobardes. Billy Nolan, el novio de Chris, quien es totalmente unidimensional en su accionar, es la personificación del mal. Resulta efectivo cuando se guía con base en sus instintos primitivos e irascibles. Y por último, Tommy Ross, el novio de Sue que invita al baile a Carrie. De los personajes principales es el peor. Poco y nada. Es un adolescente genérico que sobresale por su atractivo físico en la historia y nada más. La obra es una tragedia de horror sobrenatural. La novela no va de profundidad y desarrollo, ni tampoco de tratar un tema universal. Carrie es una obra donde el relato anecdótico y el estilo son rey y reina. La novela se centra en las peripecias de la acción, en la asombrosa imaginería de la que es capaz el autor de It, quien posee un pulso narrativo envidiable capaz de tomar al lector por las solapas y no soltarlo, sino hasta que se adentre de lleno en la historia y en el universo que concibe. Gusta lo compacta y asequible que resulta la lectura, que no se pierde en subtramas innecesarias. En cuanto al espacio, atmósfera y descripciones de lugares y cosas, la novela resulta poco interesante, exceptuando el hogar de la familia White, donde los objetos realmente tienen un peso histórico que acentúa la demacración de la protagonista. La fuerza de Carrie está en el relato, en la violencia del mismo y en su potente imaginería. El léxico de King es funcional, muy focalizado, aunque no por ello el autor deja de jugar con la presentación de documentos ficticios que nutren y le dan dinamismo a la obra, destacando el uso reiterado de los paréntesis que poseen una intencionalidad bien utilizada. Al final, el lector apreciará gustosamente de un texto asequible y comprensible, cuya magia radica en exponer la máxima de que los verdaderos monstruos son los seres humanos, cuya ignorancia puede lastimar de formas inconcebibles a los más indefensos e inocentes, que con el pasar de los años y la contención misma de sus frustraciones, se tornan en despiadados seres que cargan y llenan de odio al mundo que les despreció. Esa es la tragedia de Carrie, un sólido debut que cojea por momentos en tres aspectos: desarrollo de personajes, verosimilitud y profundidad, pero cuyas virtudes estilísticas de narración, entramado e historia compensan la balanza de forma relativamente favorable. Carrie es como una barca de pescadores que navega rápida y eficazmente en aguas poco profundas, pero que cuando se introduce el mar adentro se pierde y naufraga. Afortunadamente, la barca llamada Carrie no se hundió y logró llegar, no sin un buen cúmulo de rasguños, a buen puerto. Y para un debut eso es decir mucho, muchísimo.